Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba está estudiando los documentos entregados por Venezuela para la reapertura de la frontera marítima. Viró City Inspector con campaña de entrega de bolsas de basura a los campistas. Por falta de pago de seguro médico de tripulantes, hoy no llegaron los barcos de Venezuela a Curazao. Ministro argentino fue golpeado por manifestantes. Una perrita le enseña a su cría a pasar la puerta. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y con la primer ministro de la isla, la señora Evelyn Weber-Cruz, quien se encuentra en estos momentos en Holanda llevando a cabo diferentes reuniones importantes. Entre ellos estuvieron reunidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tocaron el tema de Venezuela, pues según lo que indicó la mandataria, a último minuto Venezuela envió los documentos necesarios y en este momento la comisión especial está mirando estos documentos y si cumplen poder hacer el anuncio de que la frontera con Venezuela de forma marítima podría abrirse en la fecha estipulada. La primer ministro, la señora Evelyn Weber-Cruz, la ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro y diferentes consejeros llegaron ayer a Holanda por una semana de trabajo muy importante para lo que trata las relaciones del reino. En estas importantes reuniones que también se llevó a cabo con los ministros, no solamente encargados acá con la parte de Aruba, pero también con la parte de recursos exteriores, allí estuvieron deliberando extensamente el tema de Venezuela. Como ya se conoció, Aruba le dio a Venezuela la indicación de que Aruba estaría dispuesto a abrir la frontera marítima con Venezuela a partir del 1 de mayo, si a más tardar el 30 de marzo, es decir, el jueves pasado, Aruba recibía los documentos necesarios para reevaluar la apertura fronteriza. Estos documentos fueron recibidos en la noche del jueves y en estos momentos están siendo revisados por profesionales y en el transcurso de esta semana ellos van a indicar si los documentos cumplen con todos los requisitos que Aruba necesita para así poder abrir la frontera marítima. Estoy muy satisfecha que Venezuela cumplió, aunque en los últimos minutos de la fecha estipulada. Aruba y Venezuela están trabajando en una buena relación de trabajo para poder llegar a la reapertura de la frontera marítima para el 1 de mayo o quizá antes, si se puede dar la posibilidad para así poder importar frutas, verduras, otros comestibles y material de construcción a precios más económicos desde Venezuela, según lo indicado la primer ministro desde Holanda. Cambiando de tema, el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, durante una conferencia de prensa, indicó que para el mes de mayo vendrá una vez más el conocido proyecto como Aru Parking, pero en esta oportunidad van a venir con algunos cambios para así poderle brindar beneficio a la comunidad y que hayan más espacios de parqueo. Ya para algunas semanas se ha escuchado frente al sistema de Aru Parking estos metros prepago de parqueo tanto en la calle principal como también en el área de Oranjestad. El ministro de Transporte lo confirmó en una conferencia de prensa que tuvieron el día de ayer, explicando que para el mes de mayo Aru Parking volverá a funcionar. El ministro de Transporte, Ursel Arens, indicó que Aru Parking ellos mismos van a hacer el anuncio importante para lo que vendrá para este mes de mayo. Sin embargo, todavía falta finalizar algunos detalles de cómo se va a reactivar una vez más este sistema. La meta es para que el mes de mayo lo puedan reactivar, pero aparte de eso también la idea es venir con más espacios de parqueo en el centro de ciudad. Desde que vinieron con Aru Parking tendríamos dos colores, blanco, es decir, las líneas blancas, espacios delimitados para aquellas personas que quizá van a hacer sus compras rápido o de pronto van a alguna instancia gubernamental y necesitan un espacio de parqueo por algunos minutos o quizá algunas horas. Y también teníamos el color amarillo, que era para los trabajadores de la zona que iban a dejar su carro parqueado durante largas horas de trabajo. Sin embargo, el mandatario lo que anunció el día de ayer es que las líneas amarillas, es decir, los espacios amarillos, serán los espacios también para las líneas blancas y de esta manera traerle más alivio a la comunidad.
cambiando de tema, como sabemos, muchas personas están disfrutando de esta Semana Santa acampando en nuestras costas. Por ese motivo, Bureau City Inspector el día de hoy lanzó una campaña en donde ellos van a estar entregando bolsas plásticas de basura a los campistas y que ellos puedan dejar sus desperdicios y de esta manera cuidar nuestro medio ambiente. El señor Robbie Ross, él por parte de Bureau City Inspector, el día de hoy tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo hablando frente al acampamento que estamos viviendo en estos momentos en diferentes costas de Aruba. Pues ellos anunciaron que van a empezar con un proyecto para repartir bolsas plásticas y de esta forma que los campistas puedan dejar sus desperdicios y no los dejen de pronto tirados allí en las playas. Sabemos que van a empezar por diferentes áreas, estarán durante estos días en el área de San Nicolás, pero después van a empezar a bajar por la parte, por ejemplo, delante del Hotel Talk of the Town, es decir, por el Linear Park y por toda esta área en donde se encuentran acampando muchas familias y muchas personas disfrutando de la Semana Santa. Bureau City Inspector tiene como pensamiento e iniciativa poder ayudar al medio ambiente y uno de los mecanismos es que también las personas sean responsables y conscientes y dejen sus desperdicios en estas bolsas de basura que están siendo entregadas por parte de Bureau City Inspector bajo el manejo del ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens. Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao porque, según nos indicaron, para el día de hoy se esperaban los barcos desde Venezuela para poder llegar a la isla. Sin embargo, por culpa de la falta de pagos de seguro médico de los tripulantes, esa no es una realidad. El informe es de Telecurazao. Las expectativas estaban altas ayer en Curazao frente a la llegada de los barcos por parte de Venezuela después de que se abrieron las fronteras tanto marítimas como aéreas. Las expectativas también incluyeron muchos trabajos con preparativos que se estarían desarrollando en Venezuela. Estaban arreglando todos los botes, los barcos para que salieran ayer 3 de abril desde Venezuela para que llegaran hoy a Curazao. Pero las cosas no se llevaron a cabo como se tenían planeadas desde un principio. Las personas, los tripulantes que vendrían en estos botes desde Venezuela debían contar con algunos requisitos y documentos para poder zarpar, como por ejemplo seguro médico y un pasaporte en orden, es decir, vigente. Pero para lo que trató el seguro médico específico, ahí se evidenció el problema, ya que estas agencias en Curazao no pagaron esto y seguramente para que los tripulantes se hicieran cargo de este costo, pues ahí se generó el problema, viendo que el dinero juega un rol importante. Ahora están viendo cómo pueden salir de esta problemática lo más pronto posible. Lo que sí es cierto es que para hoy no llegarán más los barcos. La situación se ve un poco más difícil de lo que se pensó en un principio. Nos vamos ahora para Argentina, especialmente a Buenos Aires, en donde el ministro de Transporte fue golpeado por parte de manifestantes con palos y piedras y fue allí encerrado por toda esta turba quien estaba no solamente recriminándole la situación por parte de los conductores de buses, pero que también recientemente un colega de ellos falleció. Varios conductores de autobuses que protestaban por el asesinato de un colega en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, arrinconaron a los empujones y le tiraron piedras y otros elementos al ministro de Seguridad argentino, Sergio Berni, quien logró retirarse del lugar escudado por la policía. El enojo de los conductores se despertó porque un conductor de la línea 620 fue asesinado en la madrugada del lunes cuando ladrones subieron al vehículo a robar y fueron enfrentados por un policía que viajaba a la unidad mientras conducía por La Matanza. Sergio Berni se dirigió a los cortes de ruta que estaban haciendo los conductores que se estaban manifestando en esta avenida general y la Ruta 3 que se sumó a la decisión de un paro en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires. Allí también el ministro de Seguridad, que estaba acompañado por el de Transporte, fueron recibidos a gritos por los conductores, quienes lo golpearon, le tiraron piedras y palos, los empujaron y los acorralaron en contra de un paredón. Berni, con el lado allí derecho en la nariz repleto de sangre, quedó atrapado entre la pared con policías y periodistas haciendo un escudo humano ante los enardecidos conductores, quienes le gritaban mentiroso y les recordaban las promesas incumplidas de años atrás, luego del asesinato de otro conductor en la misma línea en el año 2018.
Vamos ahora a Bolivia, en donde diferentes alcaldes le piden a la presidenta Dina Boluarte de que llegue a diferentes zonas de deslizamientos y también lo que ha sido afectado por las fuertes lluvias en contra de los pobladores. Las inundaciones en la región La Libertad y el paso del ciclón Yaku han dejado más de 35.000 damnificados. Sin recursos ni maquinaria para atender la emergencia, un grupo de alcaldes llegó a Palacio de Gobierno para hacer un pedido de recursos a la presidenta Dina Boluarte. La presencia del fenómeno del Niño va a generar una precariedad insostenible. Nosotros le hemos planteado 3 millones de soles por cada municipio provincial y distrital con disponibilidad directa a los municipios. El alcalde del distrito Víctor Largo Herrera, Enrique León, sostiene que el gobernador de La Libertad, César Acuña, no ha cumplido con atender la emergencia pese a que se le vio recibir a la presidenta hace unas semanas. Foto es foto. El gobierno regional de La Libertad no necesariamente asume el desafío como corresponde. No hay suficiente maquinaria o si la tiene no sabemos dónde está. El también secretario regional de la Asociación de Municipalidades del Perú defendió la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar su presupuesto. Vamos a un tema importante que hemos venido manejando en muchas emisiones y es el tráfico de personas, los inmigrantes que cruzan fronteras para poder llegar a ese sueño americano. Sin embargo, según lo que ha indicado la UNICEF, de 5 personas que cruzan, por ejemplo, la selva del Darién, al menos uno de ellos es un menor de edad. Y es que se ha evidenciado que los padres de familia hasta los están enviando solos cruzando por este tapón. Parece simple, pero no lo es. Actualmente, 1 de cada 5 migrantes que atraviesa la selva del Darién es un niño. Y en promedio, al menos 5 niños por día están llegando solos a territorio panameño. Una voz de alerta de UNICEF Panamá, que a través de comunicado expresa su preocupación porque es el grupo de personas en movilidad que más rápido aumenta y que es más vulnerable a la violencia, el abuso y la explotación. Hemos tenido testimonio de personas que inclusive los dejan abandonados en la selva porque no pueden con ellos. Creo que es algo muy trágico y necesitamos empezar a tomar decisiones importantes con relación a esto. Que tenemos que empezar a conversar, tenemos que empezar a solicitar que no permitan el tránsito de estos niños por un terreno tan difícil como la selva del Darién. Creemos que todos los países debemos ponernos de acuerdo para asegurarnos de proteger el bienestar de estos niños que a través de esa selva sufren vejámenes. El número de niños y adolescentes que cruzó a pie la selva del Darién ya aumentó 7 veces desde los 2 primeros meses de este año en comparación al mismo periodo en 2022, según UNICEF. Y esto implica que los servicios básicos como agua potable, atenciones materno-infantil y protección se compliquen y empeoren si siguen estas tendencias. Es muy preocupante y de hecho estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales que se dedican precisamente a ver esos temas, a los temas de la niñez, a poder proveer ayuda y poder canalizar las necesidades de esos niños que son tantas. Crece aún más la polémica por la presencia del presidente de México a la estación del Centro de Detención de Migrantes que fue incendiada recientemente. Lo que hizo el mandatario mexicano fue llegar antes de la fecha acordada, evitando así encontronazos con los familiares de las personas que fallecieron al interior. En una van blanca y sin llamar la atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la ciudad de Juárez este viernes para un evento privado en este gimnasio que no tiene ninguna relación con el incendio del lunes. A la llegada habló de la tragedia del Instituto Nacional de Migración, donde fallecieron 39 personas. Presidente, algo sobre los migrantes que nos puede decir. No, pues que es muy triste lo que pasó y que se va a hacer justicia. Sin embargo, llegó antes de lo planeado para evitar encontrarse con numerosos migrantes que vinieron hasta aquí para poderlo encontrar y para protestar. Gloria al bravo pueblo que tuvo corazón, la ley respetando la virtud y honor. Merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia. Pedimos que nos traten con amor, porque no somos delincuentes. Nosotros en este momento pedimos en el nombre
de todo el pueblo migrante del mundo entero que se consigue acá en territorio mexicano, pedimos justicia. Tampoco a la salida en medio de la confusión general, con los migrantes que se pararon frente a la van e hicieron de todo para poderse acercar al mandatario, AMLO no quiso hablar con ellos. Dijo que hablará solo a los médicos que están atendiendo a los 26 heridos. ¡Traigan migrantes! ¡Traigan migrantes! ¡Pedimos justicia, señor presidente! ¡Pedimos justicia! Ahora hay polémica sobre esta falta de interés del presidente y de las autoridades, y muchos migrantes viven frustración por lo que pasó y porque AMLO los está ignorando. Solo los residentes, de hecho, están ayudando a los migrantes como pueden, y ahora además los migrantes tienen miedo de que algo como el incendio del lunes pueda volver a pasar en un albergue o refugio en futuro. Entre tanto, en Colombia, 14 municipios cercanos al Tolima se encuentran en este momento en vigilancia por culpa del nevado del Ruiz. Y es que, según los expertos, han tenido diferentes movimientos frente a este nevado y por eso quieren evacuar a las personas cerca al nevado para evitar cualquier incidente. Desde Casabianca, Tolima. Así amaneció el nevado del Ruiz. Giovanni Naranjo, un voluntario de la Defensa Civil y habitante de Casabianca, uno de los municipios ubicados en zona de riesgo, relata cómo se ve el nevado desde su finca. Ya cubierta la nieve como de bastante ceniza y con esa gran fumarola. Mientras tanto, en otros municipios que están en el mapa de riesgo, los alcaldes muestran su preocupación tras reunirse con delegados de los gobiernos nacional y departamental. Yo sigo insistiendo al gobierno nacional y al gobierno departamental por las ayudas. No podemos esperar que se dé la erosión para que nos digan que nos van a entregar unas ayudas cuando ya de pronto no hay ni por dónde entrarlas. No podemos esperar a arreglar las carreteras cuando pase la erosión, porque las carreteras en este momento están deterioradas. La vía Villahermosa está vuelta solos derrumbes. Este es el estado de la vía Villahermosa-Líbano, y aunque el ministro de Transporte afirmó que la maquinaria amarilla de Invías estaba disponible, hasta el momento no ha llegado. Necesitamos maquinaria, necesitamos un puente militar, necesitamos ambulancias, necesitamos plantas eléctricas porque la región de Páramo carece de señal, carece de electricidad. Entonces, lograr comunicación en tiempo real con las comunidades de este sector no es tarea fácil. Una situación similar viven los habitantes de zona rural de Casabianca, que no tienen manera de reaccionar ante una emergencia. La preocupación más grande que tenemos en Casabianca los presidentes de junta es que no tenemos comunicaciones, con qué comunicarnos con los organismos locales de emergencia en caso de una emergencia, una eventualidad, ya que nosotros no tenemos radioteléfono, no tenemos nada de eso y la señal acá de celular es muy mala. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya llegó a Nueva York para comparecer delante del juez. Y como nos cuentan nuestros colegas de La Voz de América, en la parte de afuera de estos juzgados hay una gran cantidad de personas, no solamente quienes están apoyando al expresidente, pero también sus manifestantes, quienes están en contra del mandatario. La Corte Criminal de Manhattan se alista para la diligencia judicial de entrega a la justicia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de las 2:15 de la tarde. No habrá cámaras de televisión. El juez colombiano Juan Manuel Merchán no autorizó la transmisión en vivo y en directo de esta reseña judicial que le harán a Donald Trump. Lo que sí autorizó fue fotógrafos y periodistas, pero no podrán ingresar con cámaras de televisión. Una petición que habían hecho las principales cadenas estadounidenses, pero no fue aceptada. El expresidente Donald Trump planea llegar con un nuevo equipo legal de abogados. Justamente el día de ayer cambió de abogado. A Joe Tacopina ya no será parte del equipo principal que liderará la defensa en este caso, que involucra los pagos por $130,000 a la exactriz porno Stormy Daniels. Se prevé que la diligencia no tardará mucho tiempo, a pesar de que se trataría de al menos 30 cargos. Lo que ha trascendido es que después de presentarse ante el juez, el expresidente Donald Trump tomará su avión y será de vuelta a Mar-a-Lago, en donde reside. Mientras tanto, se espera que en las horas de la mañana empiecen a llegar simpatizantes del exmandatario Donald Trump. Fue convocada una manifestación en frente de la Corte alrededor de las 10:11 de la mañana aquí en la ciudad de Nueva York. Soy Jaime Moreno de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Wynn Creek Crystal Casino llega cargado con sus promociones para el mes de abril. Ave noche mi que queda pa' cubo, pero mi mes de manera pa' mi ebo. O el rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid, queda conecta com aceitar. O data e llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, ya llegó este mes de abril y en Wynn Creek Crystal y Sí por Casino siempre llegan sus promociones. Y este mes son muy especiales. Vean por qué. Arrancó este mes de abril y como siempre el mejor casino en Aruba, Wynn Creek Crystal y Sí por Casino llegan con tremendas ofertas y campañas para que ustedes puedan participar en estos premios que tenemos increíbles para todos ustedes. Así que a continuación vamos a saber cuáles son estas campañas que vienen para este mes. Danke Alejandra por espacio. Seguro que sí, de luna no de abril nos siempre los seniors con los 50 plusers. No cual que tipo hasta acumular 50 tier points. Arriba tu de luna bota a $10 de free play. Y de último de luna de abril, cuarta 24 de abril, acumula 50 tier points. E assim, bota participa entre dias do sorteio para 4, pagando um máximo de $200 de free play. Cada 30 minutos, 2 feliz ganador nos saca de nos Seniors Promotion. E também se seguir com os Kings Day. Aqui está um lugar para geração 26 de abril, começando por o Cheto até com o Nuevor, no qual o último hasta acumular 75 tier points, arriba geração 26 de abril, e nós está começando e chama 5 feliz ganador cada hora para participar para ganhar prêmio de cash, com um máximo de $400 de cash. Assim, não perde a chance para participar de nos Kings Day Promotion. E assim aqui nós temos Easter Hoppings Promotion, no qual como tem hasta acumular 80 tier points arriba 10 de abril, arriba um jaluna. E assim na bota participar para ganhar prêmio de free play, máximo de $500 de free play, começando Cheto até com Nuevor. Cada 30 minutos nos lo anuncia 2 feliz ganador, que participa para ganhar prêmio de free play. Assim não perde a chance participar nos Easter Hoppings. E nós temos Wild Weekend in Cash.
no qual que tem que acumular 50 tier points arriba de viernes e de sábado. E começando por 7 ou 8 de novembro, nós llamamos 3 feliz ganador, que lo participa para ganhar prêmio em cash, máximo de $1,000 em cash. Assim, não queda fora e participar de nosso Wild Weekend in Cash, com Winfrey Casinos. E nós temos Alabama Bond, a promoção mais grande de luna de abril até o mês. Esta começa de viajar de 6 de abril até 4 de mês, no qual você tem que acumular 1,000 tier points arriba já domingo. Para a ransom, você tem a oportunidade para acumular 1,000 tier points e arriba já web. Para começar frente com 3 horas da tarde e começando novembro por exacto, nós está anunciando 5 semifinalistas. Lo passa automaticamente para o grande final de Alabama Bound. Assim, não perde a chance e participa 20 domingo. Tem que ransom acumular 1,000 tier points para ser viajar com Winfrey Casinos. Así que queremos invitarlos a todos ustedes que disfruten esta época del mes de abril. Pasen a Wind Creek, bien sea a Crystal o a Seaport, y disfruten de las tremendas promociones que tenemos para el mes de abril. Como siempre llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les muestro a esta perrita que le estaba enseñando a su cría a pasar por una puerta pequeña que sus amos le habían construido. Pues allí el instinto de esta mamita perruna nos da muestra de que no solamente esto va para los humanos. Con un video de casi 24 millones de reproducciones en TikTok, una perrita mostró al mundo que madre solo hay una, y esto no solo involucra a los humanos, sino también a los animales. Allí se ve a esta mamá perruna que le mostró a su cachorro cómo salir de la casa sin ningún inconveniente. Como se ve en la grabación, que ha sido bien recibida por los cibernautas, la perrita estaba con su hijo y el pequeño tenía mucha inseguridad para retirarse por la puerta diseñada exclusivamente para mascotas. La perrita salió por el pórtico y esperaba que su cría la siguiera, pero el tamaño tenía también temor. Por ello la madre regresó y le enseñó la forma de salir. Sin embargo, el cachorro no entendió bien la lección, por tanto Lacan retornó para darle una clase más específica para poder escapar. Incluso metió su cabeza por la puerta para demostrar lo fácil que era salir. Finalmente el cachorro supo cómo dirigirse al patio sin ningún problema. Tras ver el clip, los cibernautas no tardaron en dejar sus comentarios. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vida con su tremendo acumulado de Loto 5. Hoy el jackpot de Loto 5 está en 800,000 florines, lo que quiere decir que para mañana, miércoles 5 de abril, ustedes tendrán la oportunidad de ganarse el tremendo acumulado. Con solamente 4 florincitos, pues tendrán la posibilidad mañana miércoles de ganarse 800,000 florines con Loto 5. Loto, la lotería de Aruba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. El día de hoy queremos enviar, antes de terminar nuestra programación, un mensaje muy especial a la Alianza Informativa Latinoamericana, pues hoy está celebrando su aniversario número 18. Hace 18 años la Alianza Informativa Latinoamericana tuvieron su primera emisión y también tuvieron su primer intercambio de noticias. Pues nosotros de Telearuba también hacemos parte de esta gran alianza, que somos una familia informativa y por eso queremos celebrar con todos ustedes este gran día. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Recuerden, mañana volvemos a tener una cita a través de Primera Plana.